Hola de nuevo, les saluda el licenciado Mauricio Salazar Hernández en una clase más de esta unidad de aprendizaje, Procedimientos Administrativos Especiales, asignatura que se imparte en la licenciatura en Derecho de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En esta clase número 8 terminaremos de ver el contenido de la unidad 4, la auditoría gubernamental. Como pueden ver en los tópicos de la unidad 4, destaca 4.10 etapas de la auditoría, 4.10.1 planeación, 4.10.2 ejecución, 4.10.3 informe, 4.10.4 seguimiento de las observaciones, 4.11 determinación de acciones a emprender y el tema 4.12, que es un caso práctico, lo analizaremos en nuestra clase síncrona de los días viernes. (4.10) Etapas de la auditoría. Planeación. La planeación consiste en establecer la base sobre la cual se desarrollarán las tareas preliminares, con el fin de determinar los objetivos, procedimientos, tiempos y personal necesarios para llevar a cabo la realización de la auditoría gubernamental. Estratégicamente, la planeación debe definir el alcance, los objetivos y el enfoque de la auditoría. Los primeros, los objetivos, se refieren a lo que la auditoría tiene previsto lograr. El alcance se relaciona con la materia y los criterios que los auditores utilizarán para evaluar e informar sobre el mismo y está directamente relacionado con los objetivos. El enfoque describirá la naturaleza y el alcance de los procedimientos que se usarán para reunir la evidencia de la auditoría. La auditoría debe planearse para reducir su riesgo hasta un nivel aceptablemente bajo. Por otro lado, operacionalmente, la planeación implica establecer un cronograma para la auditoría y definir la naturaleza, tiempos y alcance de los procedimientos, temas que acabamos de mencionar. Durante la planeación, los auditores deben asignar a los miembros de su equipo de manera apropiada y identificar a otros recursos que se pueden requerir. Tal es el caso de expertos en la materia. En la planeación se realiza una investigación previa para reunir información útil en esta misma etapa y conocer datos que permitirán dar forma a todo el proceso en general. En otras palabras, la etapa de planeación consiste en analizar todo el procedimiento que se va a realizar antes de llegar a la etapa de ejecución. 4.10.1.1 Carta de planeación. La información obtenida en la investigación previa se incluirá en este documento, donde adicionalmente se incluirá lo siguiente: los antecedentes, el objetivo, los alcances, la problemática, la estrategia y por último el personal comisionado. Para una auditoría gubernamental no es necesario que se cumplan estos 6 puntos, pero sí la mayoría de ellos. 4.10.1.2 Cronograma de actividades a desarrollar. En esta etapa de la carrera en Derecho, he de suponer que ustedes conocen el cronograma de Gantt, ya que este cronograma es el más socorrido para planear las actividades a desarrollar en un lapso de tiempo. Hablando de tiempo, diremos que el tiempo programado para llevar a cabo la auditoría gubernamental se registrará en el documento denominado Cronograma de actividades a desarrollar, donde se describirán las actividades que el grupo de auditores efectuará desde el inicio hasta su conclusión. El jefe de grupo vigilará que las actividades determinadas para alcanzar el objetivo y metas de la auditoría se realicen en el tiempo y forma programados.
Al finalizar la auditoría, se complementará el cronograma de actividades a desarrollar con el tiempo real utilizado y, en su caso, las razones que originen las variaciones importantes. En otras palabras, el cronograma de actividades debe contemplar, como mínimo, la clave de identificación o cuantificación de la actividad, la descripción de la actividad que se va a desarrollar y la calendarización de las actividades a desarrollar. Tema 4.10.1.3 Orden de auditoría. La práctica de la auditoría se llevará a cabo mediante mandato escrito, que se denomina orden de auditoría, con las siguientes características: dirigirse al servidor público de mayor jerarquía responsable del área o programa por revisar, estar debidamente fundada en leyes y reglamentos aplicables de acuerdo al ente público a auditar o el auditor, citar a los auditores que practicarán la revisión, incluyendo al responsable del área de la auditoría, describir de manera general los alcances de los aspectos y el periodo por revisar. También deberá estar firmada por el titular del órgano interno de control o de control interno, o por quien éste haya designado para tal fin. La orden de auditoría se entregará a quien va dirigida, obteniendo de puño y letra de éste el acuse de recibido en una copia de la misma. Además, se turnará copia a las instancias que así lo requieran. Es frecuente que durante el desahogo de los trabajos de auditoría se requiera ampliar el grupo de auditores o sustituir a alguno de sus elementos. En cualquiera de los casos, la modificación se hará del conocimiento mediante oficio al servidor público al que se envió la orden de auditoría. En otras palabras, la orden de auditoría es el documento que cumple con la legalidad del acto administrativo, ya que, como hemos visto en clases pasadas, para que un acto administrativo goce de legalidad, deberá manifestarse por escrito, emitido por autoridad responsable o correspondiente, y sobre todo debe de estar fundado y motivado. 4.10.1.4 Acta de inicio de auditoría. En todas las revisiones que practiquen los órganos internos de control, invariablemente se levantará acta de inicio de auditoría, en la que se harán constar los siguientes aspectos: lugar, hora y fecha del acto, nombre de los auditores comisionados, orden de auditoría que promovió el levantamiento del acta, el apartado de los hechos. El levantamiento del acta requerirá también a la persona con quien se entiende la diligencia el nombramiento de 2 testigos de asistencia. También serán plasmados los siguientes datos de los testigos mencionados: nombre completo, domicilio oficial o particular, número de identificación con que acrediten su personalidad, su RFC en todo caso, su nacionalidad y señalamiento de que dichos testigos aceptaron el nombramiento. Posteriormente, los auditores actuantes solicitarán a la persona con quien se entiende la diligencia si desea agregar algún otro hecho. Acá cabe destacar que en la auditoría gubernamental tiene lugar el acta de inicio de auditoría. Posteriormente se realizan todos los pasos para poder llevar a cabo la ejecución y, sobre todo, tenemos un acta de cierre de auditoría que veremos más adelante. 4.10.1.5 Oficios complementarios. Con posterioridad al inicio de la auditoría se elaborarán los oficios que sean necesarios para la obtención de información que permita a los auditores cumplir con el objetivo de la auditoría. Asimismo, si en el desarrollo de la auditoría se requiere ampliar, reducir o sustituir al grupo de auditores, así como ampliar o modificar el periodo o el alcance de la revisión, se hará del conocimiento del titular de la unidad auditada o por quien le supla en su ausencia, mediante oficio que deberá contener las siguientes características: dirigirse al servidor público a quien se giró la orden de auditoría, fundamentarse,
citar a los auditores que a partir de fecha del oficio se sustituyen, se incorporan o se retiran de la auditoría, estar firmado por el titular de la unidad auditora. Y bueno, este tipo de oficios por eso se llaman complementarios, porque contendrán información o se solicitará información posterior a la orden de auditoría. 4.10.2 Ejecución. Fases de la ejecución y procedimientos de la ejecución. Una vez concluida la planeación detallada, el auditor está en posibilidad de compilar toda la información y documentación que requiera. El objetivo de la etapa de ejecución es obtener evidencia suficiente del programa, área o rubro que se analiza, para contar con los elementos suficientes de juicio que permitan al auditor determinar el grado de razonabilidad de las situaciones observadas, la veracidad de la documentación revisada y la confiabilidad de los sistemas y registros examinados, para que con ello emita una opinión sólida, sustentada y válida, motivo por el que la evidencia que se obtenga debe ser de calidad. La ejecución del trabajo de auditoría es una serie de actividades que se aplica de manera lógica y sistemática para que el auditor se allegue de los elementos informativos necesarios y suficientes para cumplir sus pruebas selectivas. Las 4 fases de la ejecución se describen enseguida. 1. Recopilación de datos. 2. Registro de datos. 3. Análisis de la información. Y 4. Evaluación de los resultados. Por otro lado, se emplean técnicas y procedimientos comunes como el estudio general, el análisis, la inspección, confirmación, investigación, declaración, certificación y cálculo. Como se puede observar en la imagen de la derecha, tenemos una cédula de trabajo que corresponde a un proceso administrativo. En este documento vamos a enlistar todo lo que el auditor va a requerir y lo va a enlistar para saber si se cuenta o no con dicha documentación e información. (4.10.3) Informe. 4.10.3.1 Elaboración del pliego de observaciones. Concluida la etapa de ejecución de la auditoría, la Contraloría Interna o el órgano interno de control debe comunicar al titular de la dependencia, al responsable del área revisada y a otras instancias que así lo requieran, los resultados determinados durante su intervención a través de un documento denominado Informe de Auditoría. Una vez concluidos los trabajos de fiscalización, se elaborará el documento con la notificación de observaciones no solventadas o solventadas en forma parcial, las cuales fueron resultado de la revisión. Los organismos auditores deben informar a la autoridad competente sobre sus resultados, priorizando observaciones o hechos de particular importancia y trascendencia. De manera general, el informe de auditoría debe cumplir y cubrir todas las actividades realizadas por el organismo auditor para sustentar sus resultados, con excepción de los casos en los que deba reservarse la información por su naturaleza o por su disposición de la normativa aplicable. En otras palabras, aquí también tiene lugar la elaboración del pliego de observaciones, en el que se van a anotar todas aquellas observaciones, cuestiones que se cumplieron de manera parcial o no se cumplieron, y también tendremos la recomendación o las acciones a solventar. También podremos observar el tiempo para cumplir con las recomendaciones citadas, ya sea en días hábiles o en días naturales. Continuamos con el informe en el tema 4.10.3.2 Acta de cierre de auditoría. Al igual que en el acta de inicio o de apertura de auditoría, en este documento denominado Acta de cierre de auditoría se anotarán los datos de las personas que intervienen en esta,
tanto auditores como personal auditado, los datos de los testigos y también de la auditoría practicada. En este momento se hace entrega del pliego de observaciones indicando el tiempo del que dispone el servidor público visitado para solventar las observaciones que fueron señaladas en el referido pliego. Durante el seguimiento de la auditoría, los auditores se darán a la tarea de verificar si las observaciones señaladas fueron solventadas, de acuerdo a la forma propuesta o a la legislación incumplida. 4.10.3.3 Informe de auditoría o resultados. Este es un documento elaborado por el órgano interno de control que contiene el resultado del proceso de investigación o auditoría. En dicho documento serán incluidos 1. Conclusiones y datos respecto a la información fiscalizada. 2. El pliego de observaciones. 3. Las diligencias, acciones para atender dicho pliego. Resultados de las evaluaciones y dictámenes jurídicos. 4. La expresión de las deficiencias que conllevan a daños y perjuicios. Y 5. Las responsabilidades y presuntos responsables. Tanto en el pliego de observaciones y recomendaciones y en el informe de resultados deben expresarse juicios fundamentales en las evidencias obtenidas y no en observaciones subjetivas. .10.4 Seguimiento de las observaciones. 4.10.4.1 Informe de solventación y pronunciamientos. El objetivo del seguimiento de las observaciones es verificar que las unidades auditadas atiendan, en los términos y plazos acordados, las recomendaciones preventivas y correctivas planteadas en las cédulas de observaciones de los informes emitidos en auditorías anteriores e informar el avance de su solventación. Los entes auditados deben responder dentro de los plazos legalmente establecidos a las observaciones y recomendaciones resultantes de las auditorías realizadas por los organismos auditores. Además, deben informar sobre las medidas adoptadas para atender las recomendaciones generales. Esto, en otras palabras, será el informe de solventación. Como resultado de las auditorías practicadas, los organismos auditores pueden promover procedimientos de investigación ante las autoridades competentes en los órdenes y poderes de gobierno que correspondan y, en su caso, instrumentarlos. A esto le llamamos pronunciamientos. Las cédulas de seguimiento hacen referencia al avance en la atención de las recomendaciones hechas por el auditor y si las acciones implantadas por la unidad auditada permitieron la solución de la problemática. 4.11 Determinación de acciones a emprender. Una vez finalizado el proceso de fiscalización mediante la auditoría gubernamental y entregado el informe de resultados, se debe determinar la viabilidad e iniciar acciones. La acción por defecto en estas circunstancias es la promoción de procedimiento de responsabilidad administrativa, seguida en su caso de responsabilidad penal aparejada. Serán los órganos internos de control los que deban iniciar este procedimiento con fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que propiamente será el tema central de la siguiente unidad de estudio. Tema 4.12 Caso práctico. En este tema analizaremos la auditoría practicada a la unidad administrativa denominada Dirección o Coordinación de Turismo Municipal en Calpulalpan, Tlaxcala. Este tema lo analizaremos en nuestra clase síncrona de los días viernes que corresponden. Bueno, pues aquí terminamos la unidad 4. Les agradezco su atención y los esperamos en la siguiente clase. Muchas gracias.